Las expresiones vertidas en nuestra programación pertenecen a entidades secundarias y no representan nuestra opinión directa o valores propios. DSLTV Corp. no se responsabiliza por las expresiones vertidas en nuestra programación. Live Fountain Films presenta Dios Sin Límites TV. Un programa para todo el público. Con Yonki, Nelsi y Carlos Manuel. Y ya con ustedes, Dios Sin Límites TV. Bienvenidos a Dios Sin Límites TV. Estamos contentos, estamos celebrando porque llegó Navidad. La Navidad es en Cristo. Gózalo, vamos. Sí, Señor. Llegó Navidad. El pueblo goza y lo canta y celebra con nosotros. Llegó Navidad. ¡Qué lindo! ¡Gózate! Seguro que sí. Estamos contentos, mi gente. Hoy Así es es. una noche súper espectacular, Yes. grandísima. Yes. Queremos celebrar esta noche y todos los días 24/7 que Cristo es la Navidad, Exacto. pero también nuestro escenario. Wow, qué Así bendición. mismo, oh my God, estamos sumamente contentos y dando gloria, toda la gloria al que se la merece, que es Dios. Exacto. Nadie más se merece la gloria que el Señor. Y damos gracias al Señor por habernos permitido hacer este lindo escenario para bendición, porque todo lo que se hace en el Señor es para bendición. Claro que sí. Exactamente. No, y la palabra dice que nosotros hacemos en el Señor todas las cosas y Él Así la es. nueva. Ajá. Y también dice en un versículo de la Biblia, creo que Romanos 8:28, Ajá. y todos los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan para bien, Entonces así es una es. bendición para todas las cosas que estamos haciendo. Exactamente, por eso es que dentro del corazón nos sentimos orgullosos porque tenemos primero que nada la bendición de Dios sobre nosotros y que nos haya permitido lograr este escenario, esfuerzo, sudor, lágrimas, ¿cómo se dice cuando uno tiene así los ojos medio apagaditos del sueño? Sí. Todas esas cosas, Sí. pero más que nada humildes de corazón para Amén. traer una bendición a esta comunidad que Así lo es. necesita, una comunidad que necesita de Dios, y estamos señor. aquí trayendo esta unidad para la comunidad. Eso Claro que es. sí. No, y mi gente, mire, si usted no quiere perderse la bendición, Ajá. hoy nos acompaña directamente desde Kissimmee. Bueno, yo siempre digo Kissimmee, Orlando, porque de Es el verdad, in-betweens. sí, es complicado porque yo siempre me confundo con esos nombres porque como Kissimmee y Orlando Se parecen, prácticamente ¿verdad? son Porque- tan exacto, cerca de tan la- cerca, es que tan cerca. Así que Es que uno abre la página del otro. Claro. y nada más y nada menos nos acompaña aquí en esta noche ¡Besaida Rivera! ¡Sí, señor! Una mujer en Dios, mira, que Dios la Poderosa. usa de manera especial. Es un Especial. vaso útil, es pastora, es talentosa. Mire, esa mujer, Dios la tiene en un nivel para su gloria hermoso. como dicen por ahí en lo secular, lo que ella no conoce, lo crea. Porque Dios le ha dado la sabiduría. De hecho, es muy creativa. Ah, Dios sí. le ha dado una sabiduría muy linda de arte, de artista. Y la tenemos aquí en nuestro estudio. Eso Yes. es. Así que, por favor, no se despegue. Luego de estos colaboradores, le Así estaremos es. dando aquí a ella la oportunidad de saludar a su público para que le diga a ustedes, no se despeguen, como dice Nancy. No se despegue. Quédense con nosotros. Aquí en Dios Sin Límites TV. En Miracle Recording Studio ofrecemos servicios de grabación, mezcla y masterización.
y arreglos musicales. Hacemos también tu video musical. En Miracle Recording Studio le damos vida a tus canciones. Y de vuelta a Dios sin Límites TV. Fuerte el aplauso a la pastora Betsaida. Por fin. La tenemos en casa, en el programa nada más de Dios sin Límites TV, Betsaida. Claro que Te sí. anhelaba, o sea, esperábamos esta mujer de Dios aquí en nuestros escenarios. De verdad que nos sentimos contentos en Dios. Ahora nuestros ojos la ven. La ven. Yo te había oído. Cuando nuestros ojos la ven, pastora, como Estamos felices, Sí. ¿verdad? Porque pues hace mucho tiempo pues ella siempre se ha comunicado con nosotros y Ujú. sabemos porque esta pandemia, todas estas situaciones habían evitado pues que nos podamos Sí. reunir y entonces pues acordamos, pastora, nosotros queremos que usted por favor junto a su esposo que está por ahí tras bastidores, Así mismo. trabaja guardia de seguridad, está pendiente aquí a todo lo que está pasando, no es broma, hablamos con ella para que pues Así por es. favor nos diera la oportunidad de estar La aquí con visita. nosotros, la visita de poder junto con ella nosotros inaugurar este espacio. Así mismo. Seguro, obviamente nos está, ¿cómo se dice la palabra? Es un privilegio. Privilegio Eso. con su presencia. Así es. Y aquí la tenemos. Betsaida, siempre te digo Betsaida. De cariño, de Y siempre te cariño. tengo que pedir perdón. Pastora. No, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes estando aquí con nosotros? ¿Cómo sientes tu trayectoria, tu vida? ¿Cómo te sientes? Bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí hoy con ustedes. Ha sido una Amén. bendición Amén. desde que llegamos, ¿verdad? Amén. Hemos gozado mucho y es un placer, de verdad. Llevamos bastante tiempo, ¿verdad? Tratando De coordinar. Hemos estado en comunicación, Así ¿verdad? es. Por el WhatsApp. Eso, que bendito Dios que Gracias a sí Dios te por WhatsApp. Y ahí siempre, ¿verdad? Vemos los programas Yes. y estamos ahí siempre, ¿verdad? Al Activos. pendiente y activos en muchas cositas que estamos haciendo también. Eso es. Y nada, estoy bien contenta de poder, ¿verdad? Estar con ustedes hoy Qué aquí. bueno. Sé que nos vamos a gozar. Ah, Claro que venga. Y a la audiencia, a todas las personas que no conocen a la pastora Betsaida, ella aparte de tener un gran testimonio, Sí, señor. es muy creativa, que más adelante ella también estará hablando sobre Acerca. todo lo que hace y las creaciones que Dios le ha dado de hacer, ¿verdad? De bendición al mundo entero, pastora, Amén. porque vemos que las redes sociales llegan al mundo entero y de alguna forma u otra el mensaje de la pastora siempre ha sido llevar esperanza y Eso. salvación con cada cosa que usted en su hogar pueda también Amén. hacer para Así para es. bendición a otro Chonky. Exactamente. Así es. Pastora, nosotros en el día de hoy, Dios nos inquietó porque nosotros, aparte de ser un programa, un TV show, somos cristocéntricos. Dios nos inquietó en el día de hoy de los sueños. Por ejemplo, cuando José tuvo ese sueño, que obviamente él interpretó ese sueño, su familia, él interpretó ese sueño, él tuvo que alcanzar ese sueño. Le pregunto, ¿ha tenido usted un sueño que ha deseado alcanzar o lo alcanzó o la bendición de Dios ha sido favor en ese sueño? Bueno, ¿qué les puedo decir? He tenido muchos sueños en mi vida, pero yo creo que los mejores sueños que yo he visto cumplirse han sido los de Dios en mí. Y desde que yo tenía 12 años, el Señor me había hablado a mí allá en Puerto Rico cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? Ajá. Y nos pasábamos así haciendo estos cultitos de niños y todo eso. Dominical. Ajá, Sí. y habíamos hecho un retiro de niños y el Señor ese día estaba repartiendo esos dones y Amén. me hablaron a mí de parte del Señor, me hablaron de la alabanza, que Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Grande a través de mí en la alabanza y todo eso. Yo tenía 12 años en ese momento, yo, ¿qué voy a pensar? Pero Dios usa a los niños. Pero sabes que con los años
nosotros nos apartamos del camino del Señor, como yo tenía como unos 16 años, y esa palabra siempre estaba latiendo en mi corazón. Y yo nunca dejé de orar, yo nunca dejé de leer la palabra del Señor. Y siempre que leía los salmos y decía que canta Jehová, salmos y todo eso, yo siempre lloraba. Está escuchando, está prestando atención, lo lindo que es tener como ese anhelo. Pero sin embargo, la pastora, a pesar de sus circunstancias, ella se mantenía, con ese deseo de leer la Biblia, como usted dice. Qué lindo, pastora. Y era una conexión y siempre era como ya parte de mí. Yo no podía acostarme a dormir si yo no oraba, aunque no iba a la iglesia. Y yo siempre decía, hay algo en mí, y como si yo tengo algo pendiente. Y trataba de buscar del Señor y volví, me salía y volvía y volvía. Y fíjate, algo bien interesante es que ese sueño de Dios siempre era como un recordatorio. Cada vez que yo iba a la iglesia a tratar de buscar del Señor, siempre me daban esa palabra. Eres adoradora. Tremendo. Dios te llamó a adorar. Y era una cosa constante. Y yo siempre decía, pero yo pensaba que a Dios se le había olvidado. Así muchas veces nosotros pensamos que Dios se olvida. Y cuando hay un sueño de Dios para una persona, ese sueño se va a hacer realidad. Pasaron los años, tuve mis hijos, comenzamos a ir a la iglesia. Mi hijo fue el primero en comenzar un ministerio musical, tocando la batería sin coger clases. Mira para allá. Y después que mis niños entran en el grupo, me ofrecen a mí y entro yo al grupo. Ahí empecé a entrar en el sueño de Dios, porque yo siempre cantaba en la iglesia. Amén. Pero así como tal de grupo y cosas así, como ahora que la cosa es más moderna y todo eso, yo estaba como que, oh my God, ¿qué pasó aquí? Pero eso fue como, mira, así, rapidito. Rapidito que entré en el grupo, empezó el Señor a hablarme, que me iba a dar alabanza, que yo iba a escribir canciones, Amén. que yo iba a grabar un CD, donde quiera que iba era la misma palabra. Y sí fue cierto, el Señor me comenzó a levantar de madrugadas y comenzaba yo a escribir esas alabanzas, y yo decía que eso eran poemas. Pero me venían con tonada y con música, como si yo no toco. Yo no toco instrumentos. Para los que no saben, yo no toco nada. La maraquita, lo peor. Y Dios me da las alabanzas con todo y melodía. Algo que nosotros nos identificamos mucho a todas las personas, sobre todo a muchas personas, pastoras, que llegamos a países como Nicaragua, Guatemala, México, Venezuela, Cuba, España, República Dominicana y Puerto Rico, que no se quedan, y España. Queremos decirle que Dios está haciendo grandes cosas. Cuando uno tiene sus sueños, nos identificamos mucho con la pastora, como el sueño de José, como vemos como Dios levanta a la pastora Betsaida Rivera, y como a la misma vez nosotros quisimos invitarla porque ella tiene mucho parecido a lo que Dios Sin Límites TV desea llevar a las personas, que es esperanza, salvación. Amén. Y sobre todo que los sueños en Dios, sí, en su tiempo, a su momento, lo podemos lograr con Él, ¿verdad? Y es lo que nosotros nos sentimos muy identificados con la pastora Betsaida, porque nosotros creímos en esta obra, en esta misión. Por eso pues hoy día 12, que usted está viendo este programa en su casa, es que nosotros pues le hacemos pues el obsequio de que pueda haber un trabajo, ¿verdad?, que costó mucho sacrificio. No por cuestiones de finanzas, sino el sacrificio de usted poder, como la pastora invirtió su tiempo en la obra del Señor, cada uno hemos invertido, ¿verdad?, nuestro tiempo, Nelcy y John. Así es, y qué bueno que tú tocaste, ¿verdad?, lo que es invertir el tiempo en la obra del Señor, porque, ¿verdad?, muchos ven los hermosos, pero no ven el proceso. Entonces ahí es que, ¿verdad?, es bueno decirle a toda esa persona que hay un sacrificio, que hay veces que uno pues hasta la familia se sufre un poquito, porque uno tiene que, tú sabes, pues elaborar en el trabajo la obra de Dios, y requiere un esfuerzo, mira, digno para hacerlo mejor para el Señor, porque para Él es que lo hacemos, para su gloria. O sea que
Es como cuando el Señor agarra y va moldeando en ese, como en el, ay Dios mío, va moldeando hasta sacar el barro, hasta sacar esa perla preciosa. Amén. Entonces así mismo somos nosotros, el ser humano, que tenemos que trabajar duro, es pastora, duro, para sacar lo mejor y bendecir a todas esas vidas que nos ven aquí, que queremos que vengan, mira, para a Jesucristo, que vengan a los caminos del Señor. Claro que sí, y Chonky también es testigo de eso, Ajá, Chonky, ¿verdad, compadre? Sí. Cuéntanos a las personas, ¿verdad? Parte de lo que hemos en Dios, junto, ¿verdad? A muchos soñadores como José y como la pastora Betsaida Rivera ha logrado, ¿verdad? Que nosotros somos soñadores en Jesús. No, amén. Básicamente, pastora, para que también tenga una idea, esto ha sido un trabajo fuerte. Nos unimos pensamientos, unimos mentes y esfuerzos para lograr este tipo de trabajo. Sí, hubo, que eso también era otra pregunta que le iba a hacer, hubo de repente como piedritas de tropiezo. Claro. Y son momentos que uno dice, pero entonces Dios no me dio un sueño. Y porque yo estoy teniendo este tropiezo, se supone que yo pueda caminar libremente, pero lo logramos, lo logramos y estamos Amén. aquí. Y esa es una pregunta que yo le quiero hacer, pastora. ¿Ha sentido en algún momento dado como que, ok, tengo este sueño y Dios me está dando esta libertad, pero esa piedra de tropiezo llegó? Ay, ay, ay. Es fuerte, grande a veces. Sí. Aleluya. Cuando comencé a grabar mi primer CD, Amén. la Wow. piedra llegó. Aleluya. Llegó la piedra, como yo dije, ¿verdad? Hace muchos años en una prédica, ¿verdad? Que estuve hablando sobre mi testimonio, Amén. que cuando tú comienzas a caminar hacia ese sueño, pero ese sueño te va a llevar al cumplimiento, Ajá. el enemigo siempre se va a levantar. Así es. ¿Por qué? Porque él no quiere ver que ese sueño de Dios se cumple en ti. Wow. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios siempre son para bendición de nosotros, pero a él le afecta. Ah, Porque cuando Dios te escoge para tú ser usado y llevar la palabra de salvación, de fe y de esperanza a la gente, tú le arrebatas las vidas al Wow. enemigo Así mismo. y él no se va a quedar Así mismo. de brazos cruzados. correcto. Él te va a atacar. Pero solamente lo único que él puede hacer es atacarte, pero jamás Puede te va a derrotar. No. Eso. Qué lindo. Muy Y también bien. no puede tocar su alma. Ah. Le pertenece a Es de Dios. Cristo. Amén. Qué Él está lindo. vencido, él está Ah, vencido sí. y Cristo nos dio la victoria. Ahora, Wow. ¿qué nos toca a nosotros cuando tenemos ese sueño? Caminar hacia ese sueño. Yes. Hasta ver el cumplimiento. Porque Yes. muchas veces, como estaba Ajá. más o menos diciendo así, Ayúdenos, pastora. cuando vamos caminando, ¿verdad? En el cumplimiento, que llega el tropiezo, ¿qué viene acompañado? ¿Con qué? ¿Qué? Con el desánimo. El desánimo. No lo voy a lograr. Ujú. No, yo no voy a poder. No tengo la finanza, no tengo el respaldo. En ese momento que tú necesitas la ayuda es cuando no la vas a encontrar. Te vas a encontrar como en un valle solo, Eso. Wow. donde te Wow. tocará llorar. Yo no puedo ofrecer lo que, ¿verdad? No va a pasar. Sí vas a llorar, vas a sufrir, Wow. vas a pasar muchas cosas fuertes, pero de eso se trata, De eso se de trata. luchar. Yes. Se trata de luchar hasta alcanzar, ver lo que Dios ha dicho para tu vida. Tú no te puedes rendir porque Wow. llega el tropiezo. Eso Ajá. es, Al contrario, ahí es donde más tú te tienes que levantar. Si ibas a caer de rodillas, ¿cuántas veces yo no he caído de rodillas? Ujú. Cada vez que voy a hacer un proyecto nuevo, una oposición. Qué bueno que tocaste eso, la oposición. Ajá. Y yo siempre he dicho, para ver la gloria de Dios, tienes que aceptar el proceso. Amén. Wow, mi El gente. proceso provoca gloria. Amén. Anote por ahí. Anote Hay que por ahí. anotar hasta uno mismo. Y no queremos que tampoco usted diga, yo estoy disfrutando, me voy a disfrutar la pastora Betsaida de ese testimonio. No, vamos a aguantarlo un momentito. Porque si no, entonces, pues, ¿qué va a pasar, John? Sí. La gente va a decir, ya yo escuché a la pastora Betsaida. No, mire, hermano, usted está escuchando
un minutito del gran testimonio Sí, y señor. poderoso de lo mucho que la pastora Betsaida tiene. Y a nosotros, antes ¿verdad? de hacer todas estas cosas, nos reunimos con ella y decimos, wow, pastora, nos gustaría que usted bendijera con una alabanza, un video musical que usted no haya visto de la pastora Betsaida, que no la conoce quizás, aunque muchas personas la pueden conocer por las redes sociales. Pero si usted en esta noche, de momento en su programación, sea a las 9 de la noche como la estamos haciendo, 9 y pico, que quizás den las 10 del otro día de la mañana, y usted dice, wow, déjame ver el programa de Dios Sin Límites TV, quiero encontrar una alabanza, algo que me pueda edificar de lo que estaban hablando los muchachos, de la pastora. Amén. Pues qué lindo, pastora, nos gustaría ver qué le gustaría en la noche de hoy, ofrecerle al público para que nosotros hagamos una pausa musical y le mostremos mucho y un gran lindo video musical de que ha ministrado mucho su vida sobre que tiene ese gran peso de gloria que Dios le ha permitido, ¿verdad?, en su alabanza. Pues mira, como estamos hablando hoy de sueños, Amén. yo tengo una alabanza que se titula Falta Poco. Wow. Una primicia, nos está dando primicia. Es una primicia. Falta poco. Así que te invito a que te quedes ahí y veas este video. Para ti que quizás hoy te sientes sin fe, sin esperanza, que no vas a ver los sueños de Dios cumplirse en tu vida, yo te digo, a través de esta alabanza, por el Espíritu Santo, falta poco para tu milagro. Wow, mi gente, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Wow. Así que- Hablando de los sueños, y falta poco. Falta poco. Wow. Amén. Arrebate esa bendición. Esto es una primicia. Esto no se da todos los días. Déjeme Amén. decirle que cuando la bendición fluye, usted tiene que, mire, estar en primera fila para agarrar esa bendición, porque si no se le va y se le toca a otro. Entonces, mira, agárrala tú en esta noche. Exacto. Claro Aquí que sí. en Dios Sin Límites TV. Falta poco. Desde hace tiempo atrás, este milagro tú has esperado, y en medio de la espera, la confianza en Dios te ha faltado. No tienes esperanza en Dios, todos se burlan de tu condición. Pareciera que nunca llegará. Le preguntas a Dios dónde estás. El milagro está por llegar, la bendición ya no tardará. Está a punto de llegar a tu vida. Mira al cielo, no te rindas. Falta poco para tu milagro, falta poco para tu bendición. Falta poco, no te desesperes. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Falta poco para tu milagro, falta poco para tu bendición. Falta poco, no te desesperes. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Falta poco. El milagro está por llegar, la bendición ya no tardará. Está a punto de llegar a tu vida. Mira al cielo, no te rindas. Falta poco para tu milagro, falta poco para tu bendición. Falta poco, no te desesperes. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Falta
Dios lo hará. Estamos cambiando la forma de pensar en cuanto a la radio y televisión. ¡Wow! Todo será sin límites. Dios sin límites TV. ¡Está brutal! Con Nelsi, Chonky y Carlos Manuel. Nadie debería quedarse sin atención médica, pero permítame mostrarle cómo obtener cobertura a partir de $0. Y sí, se lo puedo comprobar. En AM Insurance Alliance nos dedicamos a ayudarle a obtener cobertura de automóvil, de vida, de salud para propietarios de vivienda, contra inundaciones y comercial. Obtenga una cotización gratis hoy mismo llamando al 813-331-3113 o visítenos en autohomeam.com o en nuestra oficina ubicada en la 5928 Fortune Place en Apollo Beach. Ahora ofrecemos inscripción abierta para Obamacare desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Bueno, mi gente, y de vuelta a Dios sin límites TV. Emocionado, Chonky, contento con esta gama de lindos invitados, porque aparte de la pastora Betsaida Rivera, está un productor que yo conozco hace muchos años, porque ha trabajado mucho en la música en Puerto Rico a nivel nacional e internacional, en los Estados Unidos, y que más adelante lo vamos a estar entrevistando, que es Joe Vázquez. Así que va a estar ya dando una entrevista, aparte, ¿verdad? Es el esposo de la ministra pastora, el pastor también ha asumido esa posición del Señor, después de tantos años trabajar en la música, para que pues usted pueda conocerlo. Pero también separamos este espacio porque Chonky me dice: Carlito, por favor, no deje de decirle a la gente de Nicaragua que estamos pendientes. Exacto. ¿Cómo pueden vernos? Bueno, pues es bien simple. Nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Para su gloria, estamos llegando a Nicaragua, Venezuela, México, Guatemala. Una parte de Brasil. Brasil está... Exacto. Mire, esto es algo tan increíble que solamente Dios lo hace. Las personas que más nos ven dentro de la programación son Estados Unidos, Puerto Rico y después Brasil. Y después República Dominicana. Una cosa en que uno dice: wow, eso solamente Dios lo puede hacer. Pero también tenemos gente en España que nos están escuchando. Sí. Chile también no se queda atrás. Canadá también. Hay un salmista que nosotros días va a estar participando con nosotros. Hay un montón de salmistas, Chonky, que esto de verdad se está poniendo súper lindo. Así que queremos decirle a las personas cómo pueden vernos, Chonky. Sencillo, Chonky. Como dice Nelsi, no se complique la vida. Mire, si usted tiene un televisor llamado Smart TV, que son los televisores modernos, usted entra a la parte baja donde dice Facebook Watch. Chonky, sencillo. La persona pone Dios sin límites, que es este logo, y va a ver toda nuestra programación. Sencillo, como dicen, tranquilo, no se mortifique. Eso solamente es ella que lo puede hacer. Exactamente. Tenemos que decirle yo que viniera, pero como ella quiere hacer algo especial con la pastora Betsaida, no queremos quitarle, tú sabes, ese espacio. Amén. Entonces, todas las personas que no saben, también nos pueden ver a través de Unción TV. ¿Por dónde, Chonky? Por Roku TV. Es sencillo, y venimos, Dios mediante, para la gloria del Señor, en enero con una programación 24/7 a través de Roku TV, donde usted va a ver videos musicales, programación, testimonios, una cosa que estamos preparando súper poderosa, 24/7. O sea, usted puede entrar a YouTube si desea y también accesar directamente a Dios Sin Límites TV, pero todos los salmistas, Chonky, los ministerios que necesitan el mundo entero escuchar una palabra, porque vemos aquí un ejemplo como en esta noche que la pastora Betsaida Rivera vino, pero también hay algunas cosas que en su vida de ella personal pasó en el camino, y es importante que cuando usted entre y diga pastora Betsaida Rivera, diga: wow, pero ¿por qué Dios la ha bendecido tanto? ¿Por qué Dios la ha posicionado tanto en él? Es porque es necesario que muchas personas conozcan el testimonio de muchos ministerios, y esto va a tenerlo solamente, bueno, después de nosotros, lo van a tener en el mundo entero, pero va a estar 24/7 una programación súper poderosa con videos musicales, alabanza, adoración, todo tipo de música, Chonky, para que la gente, tú sabes, no se mantenga desintonizada, esté en sintonía con Dios Sin Límites TV. Así. Y dándole muchos saludos a nuestra gente de Mi Porción Radio TV, Cantares 100.1, que se encuentra online, todas los colaboradores que nosotros pues
tenemos y que le damos gracias junto a engozo.com, directamente de Kissimmee, que esos muchachos están súper pendientes, Chonky. Sí, donde quiera que estamos, ellos siempre están pendientes. Y también queremos agradecer al Sam Media, que excelente. todos los anuncios que salen a través de Dios Sin Límites TV, DSL TV Corp, es a través de el Sam Media. Le agradecemos mucho al Sam Media. Otros colaboradores que hemos tenido, que hemos adquirido, por ejemplo, Hola Hispana, que también está excelente. con nosotros, ayudándonos excelentemente. A&M Insurance Alliance, que también Claro que sí. ha sido grandes colaboradores de esta empresa del Señor, Claro y que nos han ayudado también a seguir creciendo. Wow, Chonky, de verdad que estamos súper contentos con la programación de 2021, lo que venimos. Y yo estoy seguro, mire, garantizado, ya yo hablé con el esposo de Besaida Rivera. Ajá. Ya yo lo convencí, Chonky. Le dije, Sí, de verdad. Yo le dije, Joe, tú tienes que venir aquí a traer la primicia en 2021. No sé cómo. Es más, yo, ¿sabes algo? Chonky te va a pagar la gasolina para que tú traigas la pastora. Aleluya, lo hacemos, seguro que sí. Que hay que bendecir también. Así que mi gente, no se despegue más de nuestra programación, que continúa a través de Dios Sin Límites TV. Tus noches ahora son diferentes. Porque ahora tienes la compañía de los que te ministran Así como el rey David estuvo en su proceso de antes de ser y rey. te divierten. No hay nada mejor que pasarlas con ellos. Nelcy, Para que tú que te goces. Chonky Pero la gloria viene. y Carlos Manuel. O sea, un programa 100% cristiano. Esto es Dios Sin Límites TV. Dios Sin Límites TV. Proceso muy difícil, te dieron la espalda, pero tú sigues de pie. Los que te prometieron hoy contigo estar, en tu peor momento ya no los vistes más. Solo Dios te ha sostenido, no te dejes derrotar. Aunque soplen los vientos, no dejes de adorar. No, en la alabanza hay poder, no te puedes detener. Tú sigue adorando al Rey. En la alabanza hay poder, hay poder, hay poder. Cuando tú adoras a Dios, se manifiesta su gloria. En la alabanza
No one should be without health care. Let me show you how to get coverage starting at $0. And yes, I will prove it. At A&M Insurance Alliance is dedicated to help you get auto, life, health, homeowners, flood, and commercial coverage. Get a free quote today by calling 813-331-3113 or visit us at autohomeam.com or our office located at 5928 Fortune Place in Apollo Beach. Now offering open enrollment for the Obamacare from November 1st to December 15. Este segmento es presentado por Hola Hispana, la guía hispana en español para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Ahora brindando lo mejor para los hispanos. Info 813-727-1177 o a www.holahispana.com. DSL TV Corp le brinda la oportunidad de comunicarse con nuestros colaboradores y o auspiciadores. De necesitar algún servicio o asesoría de servicios, conéctate con nuestra página web www.diosinlimitestv.com o a nuestra oficina de lunes a viernes al 813-409-3705. Y de vuelta, Chonky, a Dios Sin Límites TV. ¡Wow! Estamos súper contentos. ¡Fuerte el aplauso! Yeah. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda. Habíamos tenido acá, ¿verdad? Tenemos por acá la pastora y salmista, creadora de muchas actividades, pero sabemos que detrás de cada mujer hay un gran hombre. Y detrás de cada hombre hay una gran mujer. Pues no nos faltaba más nuestro gran amigo y hermano, conocido, ¿verdad?, por muchos años en las redes sociales, en la industria de la música, nuestro hermano y amigo Joe Vázquez. ¡Joe Vázquez! Bendiciones, Joe. No podíamos, ¿sabes?, despedir esta programación sin presentar una figura muy querida por muchos amigos de nosotros. Es un productor musical, Chonky, por una larga trayectoria, y sobre todo Chonky es una persona que se ha mantenido íntegro en el Señor. Amén. Y ahora imagínate ese dúo dinámico con la pastora Besaida. Tremendo. Eso ya tú sabes, eso es como Tyson regresar al museo. Exacto. Pero bueno, Tyson regresó. Pero yo, para las personas que no te conocen, dinos ahí un poquito acerca del trabajo que haces, los temas que has grabado, o sea, tu trayectoria artística, porque tenemos una gran artista que nos ayuda. Eso es un medio segundo, porque la trayectoria, imagínate, es la grandísima. Vamos a ver, yo, cuéntanos. Oh, wow, bueno, bendiciones, gracias Amén, por la invitación, claro, a ti, Carlos. Esta es tu casa. Aquí, gracias. Bueno, wow, yo comencé en el 1994. Hasta el sol Bueno, de Chonky, hoy. pues vamos a tener que sentarnos. Fíjate, vamos a sentarnos. Vamos a esta es una trayectoria linda y poderosa. ¡Wow! Bueno, ¿qué te puedo decir? La cámara está, Ajá. Ok, bueno, aparte de mi esposita amada, de la pastora Besaida, que le he hecho sus últimas 2 producciones, pues del 94 para acá, Dios me ha permitido la gloria y la honra por supuesto de Él, y misericordia y gracia, pues he tenido el privilegio de trabajar con muchos adoradores. Acordarme ahora. ¡Aleluya! Bastante largo. Te diría Marco Charoide, Nimsi López, Yanes Aponte. Amén. Luis Concepción. Y participación, imagino. Yoseida Cueva. Amén, Yoseida, que dio una canción una alabanza muy conocida. Amén. Llegará tu bendición, que ha sido muy linda esa alabanza. Pues tú sabes, Saida, Samuel Hernández, he hecho sus cositas para él. Miguel Canales. ¿Qué más? La lista es larga, entonces. De la vieja guardia y nueva guardia. Lourdes Toledo otra vez para ella como por 10 años como su productor musical, productor de sus eventos, junto con su esposo Carlos Agosto, su hijo Carlos Manuel. Wow, esta niña, Isabel Valdés. Trabajé para Juan Carlos cuando era Tercer Cielo, que era Marco y él. Ellos mezclaban conmigo sus temas, venían de la República Dominicana a grabar, a mezclar los temas, a masterizarlos.
Acordarme así, me han puesto. La verdad que duro. Es una situación un poquito de hacer flashback y throwback. Y te mencionamos eso porque a veces las personas ven, por ejemplo, una persona humilde como yo y dicen, wow, pero bien calladito. Pero es porque es humilde, pero no deja en Dios de mostrar su conocimiento y una trayectoria de muchos años, porque no lo voy a poner a usted a sumar, pero calcule usted en su casa, del 94 hasta el 2020, es bastante tiempo y ha tenido la oportunidad de poder ayudar a muchos ministerios. Y sobre todo, es una persona muy profesional en el ambiente de la música, con conocimiento. No es lo mismo una persona que tiene una trayectoria de 2 o 3 años, que es una bendición, amén, puede hacer cosas poderosas, pero no es lo mismo quitar un conocimiento de tantos años. Entonces realmente nosotros le motivamos a las personas que cuando usted haga un producto pueda asesorarse con personas que realmente saben lo que es ser profesional, no porque lo profesional es lo que se va a mover, sino porque Dios amerita que cada una de las cosas que nosotros hacemos para Dios sean lo más perfectas posible. O sea, yo no puedo, Chonky y yo sí podemos entretenerlo a usted y tocar aquí un pianito y tocar un saxofón, pero no es lo mismo decirle, mira, ¿sabes? Esto aquí queremos que pase por tu mano. Entonces ahí es que está el detalle. Y quiero añadirte, eso que acabas de decir es algo muy, muy poderoso lo que tú acabas de decir, Carlos. Yo soy radical, muy ferviente de que si tú trabajas música netamente para Dios, porque está la música secular y está la música cristiana, es la misma música que Dios creó. Lo único que la música de nosotros, Dios nos usa para hacerle bendición a otros que necesitan escuchar palabra de Dios a través de los labios y de un instrumento musical de estos adoradores que Dios trae a nuestros caminos, no tan solo para traer el pan a nuestra mesa, porque esto es un trabajo como cualquier otro, pero también esto uno lo usa también como arma poderosa para llevar el evangelio. ¿Qué pasa? Yo soy muy creyente de que tú puedes tener el talento, pero si no tienes la unción y la aprobación de Dios, esa música no va a llegar lejos, no va a llegar a donde tú quieres que llegue y a donde Dios quiere que llegue. O sea, tú tienes que tanto hacer la música profesional para Dios, pero dedícasela a Dios. Hora antes de comenzar un arreglo, hora antes de pegarte a la computadora a trabajar con tu software y dile, Señor, envíame la inspiración divina que tú quieras, que no sea mis manos, que no sea mi mente, sino que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en este lugar, en esto que vamos a trabajar ahora. Y déjame decirte, al tener en casa una pastora, eso es el pan de cada día, de que, acuérdate de orar por esto, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscarle a Dios para cuando uno hace música para Dios. Ungir los equipos. Se ungen los equipos, o sea, ahora mismo que ya tú sabes, como te estoy diciendo, estoy escuchando también en lo que es hacer videos musicales. Mi esposita que está allá te puede decir, nosotros mismos los equipos, cada que hay un equipo se unge con aceite y se une. Porque aunque son cosas materiales, aunque es un equipo electrónico, pero se va a dedicar netamente para trabajar para un ministro, un adorador de Dios. No para cualquiera. O sea, es para alguien que vaya a un mensaje por es por un 16:9, que eso es lo que hace un video. 16:9, un widescreen. Vaya un mensaje por ahí, a través de un celular, a través de un iPad, a través de una computadora, un televisor. Y hay que unir los equipos para cuando tú grabes todo eso, al igual la música, que si tú eres guitarrista, productor musical, que cuando tú des esas 6 cuerdas hagas un acorde, la persona que oiga ese acorde sienta la gloria de Dios a través de ese acorde. Ve mi gente, por eso no podíamos dejar de que Joe no se nos escapara, porque realmente no se trata, como dice Joe, del conocimiento, no se trata de simplemente ir a cualquier estudio, porque una de las cosas, Chonky, que yo siempre he notado, yo te lo digo, ¿verdad? Para que la gente diga, no, es que una de las cosas que yo he notado es que la experiencia es algo que no es improvisada, es una experiencia, es una trayectoria, y sobre todo, no es lo mismo cuando ya usted va a un lugar, nosotros como creyentes, secular, porque cuando usted va a un lugar secular a grabar un producto, la persona va a cumplir su trabajo y lo va a hacer lo más lindo, profesional. La diferencia es que cuando ya usted va a, un ejemplo, en el caso como Don Joe Vázquez, su estudio muy profesional, ya él se va a asegurar de que antes de que le pongan la mano a cualquier producto, ya Dios le haya puesto el sello para entonces ellos orar
y ungirle ese proyecto para que lo profesional que él va a hacer sea Dios enaltecido, porque él sabe que el compromiso son con las vidas que necesitan a Dios. Entonces, nosotros les motivamos a ustedes que cuando vayan a un estudio de grabación, miren el diseño espiritual de las personas, porque eso es lo que va a marcar la diferencia, y eso yo creo que ha sido el éxito de Joe en tantos años de trayectoria, Chonky, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a una tienda nueva a probar una comida, cuando tú sabes que aquella por 20 años se ha mantenido produciendo sin ningún tipo de inconveniente, porque ha mantenido esa esencia. Entonces, eso es algo yo que motiva, porque yo mismo estoy orando y tengo como 2 o 3 años hablando con yo, mira, queremos pasar por allá. Sabemos que hay procesos y tiempo, pero realmente prefiero hacer un trabajo con personas que yo sé que van a llevar al camino de salvación, como yo lo está haciendo, porque las vidas sean salvas. Así que no se preocupen que están tocando unos bocinitas por ahí, director, denos 10 pesitos, por favor. Pero yo, antes de irnos, porque queremos escuchar, hemos mencionado de tu trayectoria, pero la gente también desea saber, porque mencionaste que aparte de los temas que has arreglado, trabajas también en audiovisual. Si hay alguien que desea hacer algún tipo de trabajo, ¿cómo pueden conseguirte y cómo pueden comunicarse contigo para ya sea un video, algo musical, algún arreglo musical, etcétera? Pues mira, estamos disponibles en el 407-283-3791. Estamos a tu disposición, tú adorador que me está viendo, adoradora que me está viendo, que necesita orientación, que necesita saber cómo comenzar un proyecto. Aquí estamos a las órdenes, me puedes llamar, te asesoro. Somos personas serias, íntegras, no vamos a hacer un negocio, a relajar con tu inversión ni con tu sentimiento, porque ¿sabes? Esto no tan solo es una inversión de un dinero donde vas a pagar un músico, una mezcla, una matización, un video. Es que también hay unos sueños, unos anhelos de esa persona. Hay unos sueños de Dios envueltos en esa persona. Oye, Chucky, yo creo que nosotros mejor desde el principio hubiéramos puesto a Joe, porque está enlazado junto con lo que la pastora trajo y junto con lo que yo, pero al comienzo tenemos que decir, aquí está Joe, el soñador también. Pues hay unos sueños, unos anhelos que haber depositado Dios en esa persona, y pues tenemos que en esas cosas ser íntegros, ayudar lo más que pueda a esa persona, que si hay algo que no quedó bien, no le digas sí, quedó bien y para salirle paso. No, hay que hacer las cosas bien para Dios, si no se hace. Amén. Hay que darle lo mejor a Dios. Amén. Inclusive mi esposita me cambió un eslogan que yo tenía antes, ahora me puso un eslogan muy hermoso que dice, aquí en Miracle Recording Studio le damos vida a tus canciones. Wow. O sea que sus canciones van a salir con vida. Si usted llega al estudio de Joe junto con su esposa, allá en el área, están radicados en Kissimmee, ¿verdad? Yo te pregunto, porque a veces la gente, tú sabes que antes yo, pues era muy difícil poder hacer las cosas, pero nos hemos dado cuenta que a través de los años también Joe adquirió una trayectoria también para no simplemente que usted salga con un producto semi-completo, sino que sale masterizado. Es algo que en diferentes estudios de grabación le hacen unos arreglos, en otros estudios le hacen la grabación, en otros estudios le hacen la voz. Entonces Joe tiene el rompecabezas, el paquete completo, que es algo que a la misma vez es mucho más económico, porque el mercado es muy difícil. Pero qué lindo cuando usted sabe que hay personas de Dios que están prestos para su vida y que tienen todo lo que usted necesita mejor a la mano, como dicen en Puerto Rico, ni pitusa. Ni pitusa. Y déjame decirte, este es el día a día mío, o sea, donde yo colaboro con muchos productores musicales que simplemente se dedican a arreglar música, pero no tienen lo que se llama el oído, ni el talento, ni los equipos para sacar una buena mezcla, y me los envían a mí, y es como tan hermoso el poder trabajar con otros colegas, como también hay unos que mezclan, me envían para masterizar. Muy bien. Tengo varios clientes ahora mismo de México, tengo de Brasil,
tengo de Colombia, Guatemala, de donde me envían sus trabajos. Oye, para que no me este hombre está sin límites. Y uno aprende con esa gente, porque ellos tienen su escala, uno tiene su estilo, y tú aprendes con ellos, porque entonces te empiezan a pedir unos gustos, unos sonidos, unas cosas, y entonces uno aprende. Yo quiero el bajo de esta manera, yo quiero la batería de esta manera, entonces uno aprende. Es tan lindo colaborar con otros productores de otros países, porque ellos tienen su sonido en la mente. Wow. Y no es fácil tú interpretar y sacar de su mente qué es lo que ellos están buscando a través de su oído. Pero te digo, es la gracia de Dios, y es un oído que Dios te lo da para eso. Para eso específico. Y uno dice, wow, yo a veces termino un trabajo y digo, wow, Dios, tú eres grande, porque a veces, todos los días me sorprendo a veces cuando termino un trabajo y digo, wow, definitivamente Dios se metió en esto, porque a veces ni yo mismo me lo creo. ¿Cómo salió este sonido? ¿Cómo salió otro? Es Dios, de verdad es Dios, porque aunque uno haya estudiado música, haya tenido mis estudios en ingeniería de sonido, de verdad definitivamente es Dios, la misericordia y la gracia de Dios la que me haya dejado llegar aquí por estos tantos años de la industria de la música. Wow, así que periódicamente usted va a estar viendo el logo de su estudio de grabación, y también vamos a tirar siempre en cada programa un comercial, porque como estábamos mencionando yo, esa es la ventaja, que yo trabajo nacional e internacionalmente. Otros estudios no tienen quizás las herramientas específicas para poder trabajar, por más que le digan que sí, pero entonces está el problemita de la masterización, está el problemita del arreglo musical, que de momento el acorde no es el correcto, y cuando ya pasan por una revisión en un centro de estación de radio o lo que sea, pues ya la capacidad, sí, ya entonces el sistema dice, espérate, esto no tiene un acorde. Entonces, eso es algo bonito, porque yo permite, ¿verdad?, a través del Señor y su trayectoria, de que su producto salga como dicen los anuncios por ahí, con una garantía espiritual, para no decir 100% garantizado, porque el 100% Dios es que lo va a garantizar. Amén. Podemos fallar, podemos cometer ciertos errores, no hay perfección, pero dentro de lo que es la música, yo trata, ¿verdad?, junto con su ministerio en la música, de que su producto salga lo más fiel posible para bendición a las vidas que lo están escuchando el mundo entero, y el mundo de la gente secular, porque el mensaje llega. Porque estamos produciendo, como dice yo, para Dios y para la gente secular que necesita la medicina que nosotros tenemos, poder ver la Chonky tener ese mensaje. Chonky, ¿qué te ha parecido la trayectoria de aquí? No, tremendo, y tenemos que invitarte nuevamente. Es lamentable que siempre el tiempo nos traiciona. Ya me están, director, por favor, director, dice que ya lo están haciendo así. Pero tenemos que invitarte nuevamente, así que yo, gracias por la participación, nos sentimos contentos con tu presencia, con la presencia de tu amada esposa Betsaida, y nada, ya estás comprometido para que vuelvas nuevamente. Bueno, ya eso está, ya Chonky me dijo, Carlito, mira, tengo la comidita por ahí para Joe, tengo la gasolina, porque Joe es una bendición poder uno tener amistades así, porque son humildes. La pastora ni se diga, la pastora es bien risueña, para personas que quizás, ¿verdad?, para personas que quizás ven a la pastora predicando y dicen, wow, no, la pastora es bien risueña, bien simpática, alegre. Sí, cuando te la ven empleando el fuego. Eso, y cuando está en el fuego del Señor, ya ahí se transforma. Sí. Somos naturales, ¿verdad? Dentro de nuestra vida cotidiana, y Dios de verdad ha bendecido a esta pareja mucho. Somos fiel creyentes del trabajo que no porque ellos están aquí presentes, sino que hay ya un ministerio, ya hay un testimonio, Chonky. Entonces, exacto, es importante que usted, ministro, amigo, salmista, cuando quiera hacer algo, le recomendamos a esta gente de verdad, de corazón, por el hecho de que no es por tanto la trayectoria, sino por los frutos. Y entonces ahí es que está el resultado de Dios en todas las cosas, Chonky. Y si me deja a mí el director, yo creo que me apaga las cámaras. Exacto. Así que vamos para una pausa y regresamos con la culminación de Dios Sin Límites TV. Hola, bienvenidos a Dios Sin Límites TV. Si usted requiere alguna información sobre nosotros, ya sea ministerial o quisiera hacer algún aporte o un donativo, puede comunicarse con nosotros a través de nuestra plataforma digital, donde va a encontrar todo acerca de nosotros,
diosinlimitestv.com o puede comunicarse con nosotros al 813-409-3705. Nadie debería quedarse sin atención médica, pero permítame mostrarle cómo obtener cobertura a partir de $0. Y sí, se lo puedo comprobar. En AM Insurance Alliance nos dedicamos a ayudarle a obtener cobertura de automóvil, de vida, de salud para propietarios de vivienda contra inundaciones y comercial. Obtenga una cotización gratis hoy mismo llamando al 813-331-3113 o visítenos en autohomeam.com o en nuestra oficina ubicada en la 5928 Fortune Place en Apollo Beach. Ahora ofrecemos inscripción abierta para Obamacare desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Y aquí de vuelta de nuevo a Dios Sin Límites TV, mi gente hermosa. Y nada más y nada menos con nuestra amada pastora Betsaida Rivera. Estamos felices en esta tu sesión de Cuéntame tu historia. ¿Sabes qué? A través de tu testimonio. Pero en esta noche queremos hacer algo especial porque sabemos que hay un público lindo allí que nos está viendo, pastora. Hay mujeres que están anhelando algo, una palabra que salga hoy para que ellas lo pongan en práctica. Así que tenemos nuestra amada pastora Betsaida. Queremos que nuestra pastora salude al público y se presente en esta noche tan hermosa. Dios bendiga a cada persona, ¿verdad?, que está viendo este hermoso programa. Estamos aquí, ¿verdad?, hoy compartiendo algo bien especial, algo nuevo que estamos haciendo. Eso. Así mismo, pastora, estamos haciendo cosas lindas y hemos invitado a nuestra amada pastora porque usted la ven ahí, pero esa mujer en Dios tiene muchas cosas que Dios ha puesto en ella, talento. Mire, ella es pastora, es adoradora, es diseñadora, o sea, esa mujer Dios la ha bendecido con muchas cosas que le va a dar a usted unos tips y algo para que usted, mire, copie. Así que, mire, saque su notita por ahí para que tome, mire, nota y pueda ser de bendición en esta noche. Así que, amada pastora, nos sentimos felices. Queremos que tú nos des unos tips de todo lo que tú haces, mira, porque sabemos que en las redes sociales te siguen muchas personitas por ahí, muchas personas que le encanta lo que tú estás haciendo. Así que, dinos, pastora, ¿qué es ese arte hermoso que tú transmite a través de muchas formas y métodos y a través de YouTube, de Facebook? Dinos, pastora, queremos saber. Pues bueno, tú sabes que pues mucha gente me conoce porque, ¿verdad?, compongo las canciones, hacemos las producciones musicales, a mí me encantan las fotos y todas esas cosas, pero en este tiempo de pandemia Dios puso en mi corazón algo bien especial y yo decía, Dios mío, ¿será esto que yo me lo estoy imaginando o esto, de dónde salió esto? Pues mira, esto salió del corazón del Señor, porque en este tiempo de pandemia hay muchas mujeres que están retenidas en sus hogares, están con los niños, veo muchas cosas que las mujeres ponen, que si los niños, que si están cogiendo las clases en el hogar, que están desesperadas porque es bien difícil todo esto y pues convivir todos juntos a veces se hace un poquito difícil y eso lo sabemos todas las madres. ¿Qué pasa? Que Dios puso en mi corazón hacer unos videitos. Bueno, tuvimos que abrir un canal, se llama Ideitas Prácticas con Betsaida Rivera. Eso es. En donde cada semana nosotros publicamos videos de decoración, videos de DIY, que DIY significa manualidades. Hacemos videos de recetas, de vestimenta. Por ahí fue que comenzamos. Wow, tremendo. Empezamos con el primer video de utilizar una misma falda con diferentes, ¿verdad?, outfits. Entonces por ahí fue que esto comenzó. el boom. Sí, pues para mí es un poquito, ¿verdad? Al principio fue como que me dio un poquito de nervios porque pues tengo que mostrar algunas cositas, ¿verdad?, que uno tiene en la casa, pero miren, eso en este momento es lo menos que importa. Lo importante es llevar, ¿verdad?, estos videitos para que las mujeres se animen a limpiar sus casitas, porque, ¿verdad?, sabemos que los muchachitos están ahí haciendo sus regueritos, pero eso no impide
Los niños también pueden participar. Yes. Por cierto, estamos ahí planeando para hacer un video también con mi niño. Ay, que le encanta hacer qué recetas. lindo, para que la familia se involucre. Oye, qué bueno que la pastora tocó ese tema ahí, porque es bueno en este tiempo que la familia se una, se unifiquen y juntos puedan formar algo hermoso y especial. Y qué bueno, pastora, que tú vas a traer esa dinámica para ese público que tú tienes, que te siguen por Facebook, en tus redes sociales, porque la pastora tiene muchas personas, ¿verdad?, que la siguen por lo como ella es, por su testimonio, porque es una adoradora, es una salmista, y Dios le ha dado talentos y dones a esta mujer para fluir de una manera tan especial que ustedes, los que la siguen, saben. Y queremos que en Dios Sin Límite, en esta plataforma también, sigan a la pastora Betsaida Rivera para que sean bendecidos. Así que, pastora, yo también te he visto por YouTube y me gozo porque de verdad que ahora en la Navidad vi un videito que tú hiciste, un video hermoso, de un arbolito que hiciste, montaste un árbol, pero... Mira, yo llevaba 6 años que no hacía. Pero qué bello. Ninguna decoración de Navidad. Entonces me di esa oportunidad, como quien dice. Mi nene me decía, mami, pero tú nunca pones arbolito. Yo dije, bueno, vamos a complacer al niño, y por ahí comenzamos. Tengo el apoyo de mi esposo, que me ayuda con, ¿verdad?, la edición de los videitos y todo eso, ahí también con las cámaras, y poco a poco vamos a ir más o menos. Así que yo invito a las personas que están viendo, ¿verdad?, este programa, que vayan a mi canal Ideitas Prácticas con Betsaida Rivera y se suscriban, y también compartan estos videos para llevarle también, ¿verdad?, ese rayito de esperanza a cada hogar. Otra cosa también, que es un canal cristiano. Nosotros también traemos, ¿verdad? A veces traemos una palabra. Siempre le damos fe y esperanza a las personas, que amen a su familia, que cuiden a su familia, que confíen en Dios. A veces las animo que cuando estén limpiando, que prendan el radio y adoren al Señor, para que la unción de Dios ahí, junto con la limpieza, se llene. Eso es así, amén. Y como decía la pastora Betsaida, nosotros también somos recíprocos de esa palabra que dice Betsaida, que nosotros aquí en Dios Sin Límite llevamos esa palabra de fe, de esperanza a tantas vidas, en medio, ¿verdad?, de tantas situaciones, y en medio de lo que está pasando todavía, que es esta cuestión del COVID, del virus, que todavía no ha bajado, al contrario, está incrementando, y verdaderamente queremos que tú digas una palabra, ¿verdad?, a esas personas para que tomen precaución y ese cuidado que todavía tenemos que tener, pastora, en la calle, en nuestros hogares, y más para cuidar a la familia y cuidar al prójimo, porque a la misma vez te cuida, tienes que cuidar al prójimo. Así mismo dice la palabra que, ¿verdad?, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que este es el tiempo de demostrar que somos hijos de Dios, que amamos a nuestro prójimo, porque a veces, ¿verdad?, lo miramos insignificante, pero no queremos, ¿verdad?, estar en los zapatos de las personas que han perdido familiares. Muchas personas se han recuperado, pero tomemos conciencia, seamos sabios, como dice la palabra, y amemos. Eso. Amemos haciendo distancia, amemos, ¿verdad?, haciendo el protocolo, lavándonos nuestras manos, usando la mascarilla y evitando reunirse, ¿verdad?, en masas. Claro. Así podemos, ¿verdad?, no ser parte del problema, sino parte de la solución. Es que bueno, que wow, de verdad que sí, y es así, de la manera que tú vas a amar al prójimo, es cuidándote, cuidando al cercano, porque imagínate, si uno se enferman varias personas, o sea, no es una persona, se van a enfermar miles, y entonces un caos, porque entonces vienen otras consecuencias, hasta la muerte, porque hemos visto ya en las noticias que pues, personas han fallecido por el virus. Pero sí, oramos al Señor, ¿verdad, pastora?, que Dios cubra igual, de verdad, de todo esto que se ha levantado, que nadie lo esperaba, ¿verdad? Nadie sabía que esto iba a venir, no estaba nadie preparado, pero sí el Señor nos manda que estemos velando como las 10 vírgenes, pastora, para que cuando venga el día malo, nosotros estemos preparados y podamos combatir el mal con el bien, ¿verdad, pastora? Así que felices y contentos en esta noche de tener a la pastora Betsaida Rivera con nosotros. Así que, público hermoso, queremos invitarte que la siga por su plataforma de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter.
¿Hay otras plataformas más? Sí, ahí mismo estamos. Entonces también tenemos Betsaida Rivera Music, en donde están todas mis alabanzas también. Porque tenemos 2 canales, uno de música y tenemos el otro de ideitas, ¿verdad? Canal preparado para las mujeres. Eso. Porque Dios soltó una palabra. Ya. Así que vamos a trabajar con las mujeres y vamos a edificar hogares fortalecidos en el Señor. Porque la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Eso mismo, así que mira, levántate tu mujer, levántate porque la luz de Jehová va a resplandecer sobre ti. No estamos solos, no estamos desamparados, tenemos al gran yo soy. Así que nuestra pastora, tu número de teléfono o contacto, bueno, a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí. Ahí pueden comunicarse con Betsaida Rivera y hay mucho más para hacer con nuestra pastora porque la vamos a volver a invitar a tu programa. Cuéntame tu historia. Aquí, nada más y nada menos, ¿dónde, Betsaida? Dios sin Límites TV. Bendiciones. Tus noches ahora son diferentes. Porque ahora tienes la compañía de los que te ministran. Así como el rey David estuvo en su proceso de antes de ser rey. Y te divierten. No hay nada mejor que pasarlas con ellos. Nelsi. Para que tú que te goces. Chonky. Pero la gloria viene. Y Carlos Manuel. O sea, un programa 100% cristiano. Esto es Dios sin Límites TV. Dios sin Límites TV. Bueno, Chonky. Y de vuelta a Dios sin Límites TV. Así ¿Cómo hace mismo. Silvia? Tenemos una amiga que cuando el programa se acaba dice es necesario, mis hermanos, porque para nosotros poder hacer otro programa bien lindo, el pastor Brian, del señor ministro John Inés, Carlito, yo mismo, tenemos que terminar. Entonces, Exacto, ¿qué podemos hacer, John? No, hay que hacerlo así. Claro. Pero nada, queremos agradecer primero que nada la compañía de la pastora te lo dije bien ahora. La pastora Betsaida Rivera. Joe Vázquez, gracias por participar con nosotros. Esperamos que se repita. Repita, sí, señor. Que se repita. Y Qué bueno que lo participación. comprometen en la cámara, digo que sí. Que se repita. Y también queremos agradecer a todos nuestros colaboradores que nos han ayudado a hacer que Dios sin Límites TV siga creciendo de la manera como lo ha hecho. A&M Insurance Alliance, también para claro que sí, en gozo.com, Luis Collado, Mi Porción Radio TV, wow. Jehová Jireh Service. Wow, eso es Chonky, de verdad que esto está Así es. 24/7. Claro que sí, estamos dando pasos de gigante, como usted está escuchando en la música que estamos gozándonos desde el principio hasta el final. Así que nos vamos con alegría y gozo. Alegría y gozo. No sin antes mencionar que no es importante ser conocido, sino dar a Dios a conocer. Toda la música.